El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Cuarto Poder. Cuarto Poder, gran parte de la información se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esa información pertenece al pueblo, pues es obtenida con el dinero de los contribuyentes. El pueblo tiene derecho a saber el contenido de esa información. Bienvenidos, Ronald López en controles, Cristian Maradiaga y su servidor Carlos Paz. El pueblo boliviano está atravesando una situación difícil que hace 10 años nosotros estábamos igual. Estábamos en la calle defendiendo la democracia. Sobre esta situación del pueblo boliviano hemos dialogado con don Juan Barahona, diputado por el Partido Libre y dirigente sindical, como también don Rafael Medina, que es el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Le escuchamos. Ayer, lamentablemente, dio el golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno progresista de Evo Morales, que había levantado económicamente este país. Ayer se ve obligado a renunciar cuando la Fuerza Armada y la policía suspenden el poder y se dedican a perseguir los seguidores de Evo. Saquean la casa de Evo como presidente y en Cochabamba, siguiendo seguidores, la policía. Eso lo obliga a Evo a renunciar, manifiesta él, para evitar un baño de sangre. Los golpes de Estado en cualquier país de América o del mundo son golpes de Estado contra los pueblos. Y ese golpe en Bolivia ayer, igual que el de Honduras, el 2009, son golpes de Estado contra los pueblos, porque son los pueblos los que aspiran a un mejor desarrollo, a cambiar su status quo. Pero las oligarquías que mantienen ese status quo, no importa el derrame de sangre que haya para mantener sus privilegios y sus canonjías. La derecha en cualquier país del mundo mantiene posiciones agresivas, no reflexivas, y no importa qué suceda por mantener el control del poder. Y en Bolivia, que iba hacia un desarrollo, no toleraron ese gobierno porque ellos ven que en un tipo de gobierno socialista ellos pierden esa hegemonía. Entonces, obligan a Evo a dar golpe con unas fuerzas armadas y una policía que le quitaron el pueblo. Deben de fortalecerse desde el pueblo con la defensa de ese sistema. Igual que la oligarquía tiene su brazo armado, el pueblo también debe tener su fuerza fortalecida para defender cualquier gobierno, como lo hicieron en Venezuela cuando le dieron golpe de Estado a Chávez, que lo rescataron y mantuvieron el gobierno en el poder. La renuncia del presidente Morales se gestó prácticamente desde el febrero 21, cuando fueron las elecciones, que la gente no aceptó el resultado de las mismas, y esa es la lección que debemos de tener nosotros. Necesitamos reformas electorales profundas, que las reglas de los torneos electorales sean creíbles tanto para el ganador como para el perdedor, y sobre todo para la población. Este es un mensaje que necesitamos nosotros recoger, recuperar de lo que ha sucedido en Bolivia, y pedirle y exigirle al Congreso Nacional que haga las reformas electorales para que en las próximas elecciones de Honduras en el año 2021 los resultados sean confiables, creíbles para toda la población. Yo creo que con el pueblo boliviano compartimos la pobreza, la indigencia, el saqueo de los recursos. Una oligarquía que se cree dueña de la democracia, del sol, del agua, de la tierra y de los que la habitan.
lo mismo que en nuestro país. Antes de la llegada de Evo Morales, Bolivia figuraba en el último país de América Latina, que ahora ocupa Haití. ¿Tiene responsabilidad Evo? Yo creo que sí. 14 años en el poder, generó estabilidad política, social y grandes conquistas para el pueblo boliviano, pero no le creó el instrumento que defendiera esas conquistas. Los clásicos de la revolución eran claros como Lenin. Los pueblos necesitan una fuerza, un ejército que los defienda. Las Fuerzas Armadas de América Latina son formadas por los Estados Unidos y por lo tanto obedecen a la burguesía, a la oligarquía, a los intereses de esos grupos de poder y no del pueblo. Nos acompaña esta tarde el compañero Ramón Ochoa, que va a compartir con nosotros acá en Cuarto Poder, y también el compañero Óscar Estrada, con quien estaremos dialogando sobre la temática y el caso de el juicio de Antonio Hernández Alvarado, hermano del jefe de Estado de Honduras. El compañero Óscar Estrada es director de El Pulso, director de la editorial Casa Sola, es un abogado y periodista. A ambos les damos la bienvenida. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, Mucho. Carlos. Contento de estar compartiendo con usted, llegando a nivel nacional a través de este potente medio y, por supuesto, de esta alternativa, el Cuarto Poder, para tocar temas de interés nacional y, por supuesto, internacional. Sabemos lo que está sucediendo en estos momentos en Sudamérica. Hay bastante movimiento político, social y, sobre todo, lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en estos momentos en Bolivia por la renuncia del presidente Evo Morales. Hay posiciones encontradas y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, y aprovechando a Óscar también después de esa gran cobertura que dio en el juicio de Juan Antonio Hernández en Estados Unidos, que nos cuente varios elementos que quizás nosotros dentro de esas transmisiones no nos dábamos cuenta, y él pues nos va a ampliar de lo que se vivió allá adentro. Muchas gracias, don Carlos, por la invitación. Siempre es un honor responder a colaborar con compañeros que respeto mucho dentro de este periodismo hondureño como es Carlos Paz. Obviamente son tiempos de cambio, tiempos bastante complejos en Latinoamérica, y lo vemos por toda Latinoamérica, no es solamente el caso de Bolivia, ¿no? Y lo vemos quizá, yo diría, por todo el mundo. Hay un cambio, hay un de modelo, de alguna forma, el modelo democrático que se pretendió imponer en los últimos 20 años ha llegado a un desgaste, y eso es parte de lo que estamos también viendo desde lejos, con toda la ignorancia que tenemos también en Honduras sobre el tema de Bolivia. No podemos sino verlo a través de nuestro reflejo, de nuestra experiencia inmediata, que es el golpe de Estado del 2009 al presidente Manuel Zelaya Rosales. Y es importante marcar las grandes diferencias culturales, políticas e históricas que existen también entre Bolivia y Honduras, ¿no? Porque no todo se puede transmitir desde esta visión sin entender la complejidad de lo que han sido los movimientos sociales, populares e indígenas en Bolivia, y lo que han sido también la historia de las Fuerzas Armadas. Y que está más marcado la situación racial. En Bolivia, los pueblos indígenas están totalmente separados de los mestizos o ladinos, como querramos denominarle. Así es. Y usted decía al principio que son 15 años, 14 años que tiene desde el 2006 el presidente Evo Morales de gobernar los destinos de Bolivia, y venían de una crisis muy compleja que puso 4 o 5 presidentes en muy poco tiempo. Creo que uno ni siquiera se sentó en la silla. Sí, muy poco tiempo. Parecido a lo que estaba pasando Argentina en ese momento también, ¿no? Un par de años antes. Parecido a lo que está pasando Perú ahorita también. O sea, han sido momentos de crisis constante. Y el gobierno de Evo Morales sí fortaleció en estos 15 años el movimiento social, el movimiento popular, el movimiento indigenista, pero el gobierno y su administración se agotó. Ahora, ¿y por qué usted habla de ese desgaste? Son gobiernos progresistas que sin duda alguna, Carlitos, hemos visto también cambios
en el aspecto económico, una economía deteriorada que tenía Bolivia. Los indicadores después de Evo muestran enormes diferencias positivas dentro de Bolivia. Erradicó la pobreza en un gran porcentaje. Así es, sí. Las instituciones estatales también las fortaleció, y bueno, tantos elementos positivos que podemos hablar del gobierno de Evo Morales, pero nos imaginamos que cuando usted habla de ese desgaste es ver a una sola persona, a un solo líder en el poder por tanto tiempo. Sí, como le digo, es difícil poder opinar desde la distancia y sin conocer a profundidad las interioridades que hay dentro del gobierno de Bolivia, ¿no? Recordemos que en las 3 elecciones que ganó anteriormente los ganó de una manera arrasadora en el proceso electoral, con diferencias de 65%. Sí. O sea, nadie cuestionó nunca esas victorias, pero la reforma constitucional que hizo a través de el derecho humano para poder reelegirse, lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández, lo mismo que hizo Daniel Ortega, luego pasar al referendo, y creo que el gran error en el gobierno de Evo Morales, si podemos buscar una génesis de esta crisis, es precisamente el haber desoído ese resultado en el referéndum en el cual él consultó al pueblo si podía o no reelegirse por una 4ª vez, y el pueblo le dijo que no. Y fue la Corte la que, bueno, fueron pocas personas las que le dijeron que sí. La corte que él eligió también, la corte que él y su gobierno también apoyó desde el Congreso Nacional, o el Senado, como sea, el Parlamento en Bolivia. Es que hay Congreso y hay Senado. Pero en 15 años son instituciones que de alguna forma él marcó a los intereses de su proyecto político, ¿no? Y no podemos tampoco pensar, cuando hablo de las proyecciones que nos dan nuestras limitantes geográficas, ¿no? E históricas. O sea, el gobierno de Manuel Zelaya era un gobierno que tenía 3 años y medio de estar en el poder. Sí. Era un gobierno que tenía un Congreso en contra, que tenía una Corte en contra, que tenía toda la institucionalidad en contra, que termina cerrándose cuando las Fuerzas Armadas también se ponen en contra de esa administración. En el gobierno de Evo, la institucionalidad ha estado con él todo este tiempo, ¿no? Y lo que ocurre es que las Fuerzas Armadas le retiran su respaldo, producto también de haber desoído ese mandato de no participar en las elecciones. Pero se le tiene que reconocer al gobierno de don Evo Morales que hubo institucionalidad, recuperó la estabilidad política, social que venía sufriendo Bolivia y que ha vuelto a la misma, como también el estatus de la dignidad de los bolivianos en su condición de vida, que cambió enormemente. Y esa recuperación de los recursos naturales que le pertenecen a todo un pueblo, que el capital que se obtenía de ellos se invirtiese en ellos mismos, como es el caso del gas. Hoy se dice que también está en disputa por parte de la burguesía de el litio para explotar. Sabemos que como que se ha vuelto una estrategia de los grupos de la ultraderecha en América Latina, que cuando las condiciones económicas, sociales están bien, toma el poder. Ya lo vimos en Argentina, lo estamos viendo en Chile, que las recuperaciones que han hecho los gobiernos progresistas, llega a la derecha y las destruye. Pero también la derecha está muy distante de ser respetuosa de la voluntad popular, de los procesos de la democracia, cuando se ve embestida y que no corresponde a sus intereses o no está satisfaciendo, porque también Evo se llevó mucho tiempo coqueteándole. Es que no hay que desconocer, don Carlos, que hay una lucha de clases, ¿no? Y Evo Morales es producto precisamente de esa lucha de clases que viene en Bolivia, de toda la historia de Bolivia, ¿no? Sí. Entre aquellos que han sido marginados y aquellos que han sido beneficiados por el sistema económico, ¿no? A lo que yo voy es que después de 15 años, yo estoy seguro que el nivel de organización social y organización popular no es lo mismo en Bolivia ahora que hace 15 años. Porque se ha debilitado, dice usted, se ha fortalecido. La institucionalidad que el gobierno de Evo Morales generó en la historia del pueblo de Bolivia en estos 15 años ha fortalecido la organización indígena, la organización popular, y eso hará sumamente difícil que nomás un cambio de gobierno venga a querer revertir
esos proyectos, esos procesos progresistas que se impulsaron a través de ese año. 14 años implica toda una generación de los que eran jóvenes que ya crecieron bajo el gobierno progresista de Evo Morales. Hay ya formación profesional también con la influencia de que la patria es para todos y que los recursos es para distribuirlos equitativamente y no para que se enriquezcan unos pocos. Y cuando yo pongo la diferencia, don Carlos, cuando pongo la diferencia con el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y el golpe de Estado que se le hizo a Manuel Zelaya Rosales no tenía nada de eso. Sí. No tenía organización social, no tenía organización popular, no tenía institucionalidad. Por eso las grandes diferencias que podemos ver en la respuesta, aunque las Fuerzas Armadas se llamen igual, aunque vistan igual de verde, aunque sean Fuerzas Armadas ambas, son instituciones con una historia muy distinta. Claro, no tenía ni diputado José Manuel Zelaya Rosales en ese tiempo a su favor. La lección debe ser aprendida para los gobiernos progresistas de América Latina. No solo es la organización social y esa gran voluntad de los pueblos oprimidos durante años, sino que también es necesario crearles su propia autodefensa para cuando se presenten estas situaciones. Las Fuerzas Armadas en Bolivia simplemente se quedaron sentadas, la policía incluso participó, dicen, en los procesos agitativos de la derecha y no había con qué defender las organizaciones sociales, que eran las que estaban siendo reprimidas. Y un elemento importante también es donde se tienen que fortalecer los gobiernos progresistas es en la preparación de nuevos líderes, porque hemos visto varios casos, incluso el de Rafael Correa en Ecuador, que no promovió esos nuevos liderazgos, cometió un error al dejar al actual presidente que lo traicionó, ¿verdad? Pensando que era fiel a él, y ese error también se comete en los distintos países, y creo que en Honduras las fuerzas progresistas van encaminados también a ese mismo error, a no generar nuevos liderazgos. Aunque yo, como siempre suelo tener estas posiciones divergentes en casi todo lo que se dice, yo tengo que decir con esto del reemplazo generacional, no es la obligación del líder formar el cuadro que lo va a reemplazar. El cuadro que lo va a reemplazar tiene que formarse para reemplazarlo, quiera o no quiera ser reemplazado, ¿no? Entonces, esos liderazgos intermedios, esos liderazgos populares, estoy seguro que están en Bolivia, estoy seguro que tendrán que jugar el rol histórico que ahora les corresponde jugar, independientemente de si esa fue la intención o no de Evo Morales. Traigámoslo acá al país con el Partido Libertad y Refundación, o lo que llamamos la resistencia hondureña. Yo escucho bastante lo que decía Ramón, en que le echan la culpa a Zelaya y en que le amarra los pies, las manos y la lengua a alguien, y la voluntad de trabajar para forzar ese liderazgo. Ese liderazgo tiene que crearse y es un liderazgo que tiene que crearse con mucho sudor y con mucho trabajo. No es que el líder de arriba, no es que Manuel Zelaya va a andar agarrando al muchacho ahí de 25 años y le dice, venga, lo voy a formar. Esa no es la función del líder. Si los liderazgos se heredaran de esa naturaleza, entonces los hijos se de lo los grandes debería a la líderes... Pichu, pues. Ojo, pero ya que estamos hablando de Honduras, miramos una diferencia. El Partido Nacional, y yo no hablo de los liderazgos intermedios, y no hablo de los liderazgos que vienen atrás, porque ahorita hay una disyuntiva en Libre. ¿Quién va a ser candidato a la presidencia? Se están buscando esos liderazgos. Entonces, Carlito, yo hablo de los liderazgos que vienen atrás, de aquellos jóvenes que en el golpe tenían 9, 10 años y hoy ya tienen 19, 20 años y que no tienen una noción correcta hacia qué camino van. El Partido Nacional tiene una escuela de formación, tiene una escuela de liderazgo. Pero la escuela no le tira esos líderes, eso no es cierto. Y tampoco el que es candidato presidencial es el líder. No, un candidato presidencial responde más a una coyuntura de alianza de las distintas fuerzas de un proyecto político, ¿no? Si tiene un candidato presidencial del Partido Liberal, tiene que incorporar la fuerza del antiguo cariísmo con el antiguo zuniguismo y lo que sean ahora sus descendientes, ¿no? Entonces, son liderazgos que yo conozco mucho de estos jóvenes que, como usted decía, en el 2009 tenían 16, 17, 18 años, y yo lo veo, tienen el liderazgo. Lo que pasa es que el momento histórico que le está tocando jugar ahorita no es determinante para mostrar ese liderazgo, o lo están mostrando de forma que aquellos que ya estamos más viejos no lo queremos reconocer. Las escuelas le dan el conocimiento técnico, político, para el debate de poder defender y proponer su doctrina y su programa de gobierno. Los muchachos son hasta más radicales que uno. De su partido, de su ideología
política. Y eso hay que ser claro. Libre solo tiene 10 años. El Partido Nacional tiene casi 120, si no me equivoco, lo que pasa casi. Entonces, las estructuras se van diseñando y la doctrina se va afianzando. Tenemos que darle espacio a esa generación que tenía 8 años cuando el golpe de Estado en Honduras, es la que tiene 18, y así sucesivamente. Ya hay jóvenes de 24 y 25 años, que dependerá de ellos cómo interpretan la realidad, porque sí hemos dado un salto. Pero allí vamos al tema de el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del jefe de Estado Juan Orlando Hernández Alvarado. Hablando de cambio de reemplazo de cuadros, dice usted. De cuadros. Viene de sangre azul. Así es. ¿Qué dirá Carías? ¿Cómo se llama don Carías? Tiburcio Carías Andino. El padre de Juan Antonio Hernández Alvarado fue lugarteniente de Carías, gobernador político. Sus hermanos designados presidencial, magistrados. Tiene incluso un hermano que fue exfiscal secretario del Congreso Nacional, el otro hermano. Secretario del Congreso Nacional y su hermano actual presidente. Este muchacho, rodeado de toda esa estirpe de clase azul, no de partido, sino que se creen todavía que son mestizos, no son ladinos, sino que mestizos de criollos, cómo se involucra en este tipo de delitos conocidos en el mundo como de gran envergadura. Ese es el propósito de que nos acompaña el Oscar Estrada acá. Él estuvo los 12 días de ese juicio dentro del juzgado donde se llevaban a cabo fiscales y abogados defensores, las declaraciones, los testimonios, y lo invitamos a que pueda seguir www.elpulso.hn, el diario digital, y conocerá usted los detalles también de el juicio de Tony Hernández, cómo vincula a la clase del poder político del país con el crimen organizado. Estamos hablando de los semblantes, de las caras amargas o de alguienes que se rieron, de los que son criminales que autorizaron asesinar gente. Imagínense, en 4 años 30,000 muertes producto de una confrontación de carteles en el país. Oscar. Don Carlos, yo creo que es importante primero ampliar un poco de por qué llegué yo a conocer al juicio de Tony Hernández. El tema del narcotráfico es un tema que desde el Pulso tenemos que estar trabajando más de 3 años que tiene el periódico. Hemos estado trabajando desde el principio, entendiendo quién es quién en el mundo del narcotráfico, ¿no? Entendiendo quién juega qué dinámica, y obviamente el caso de Tony Hernández era un caso que había que conocer por todas las implicaciones que esto traía. Luego ampliar también la historia del Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional y sus dos corrientes distintas, predominantes. En el siglo XX al final hubo 3, si sumamos la línea que fundó el Melgar Castro, ¿no? y que terminó con Miguel Pastor, pero la historia del Partido Nacional siempre ha sido una historia de un partido más ligado hacia los intereses transnacionales, ¿no? Las bananeras, las mineras y todo este proyecto en el siglo XX. También ha habido hubo un sector en el gobierno de Callejas para acá que se vio muy beneficiado de esa conexión con el capital transnacional, y hubo otro sector que se vio marginado, ¿no? Esto nos permite entender un poco cómo es que jóvenes como Tony Hernández o como Fabio Lobo terminan vinculándose con el narcotráfico, corresponden al mismo sector de clase del Partido Nacional que no se vio, digámoslo así, tan beneficiado con el modelo neoliberal como sí se vio un sector más cercano al callejismo, más cercano al madurismo. Ricardo Álvarez y todo, que son... Nosotros que no somos del Partido Nacional, creemos que el Partido Nacional es todo un solo bloque, sí, ¿no? Y es importante reconocer que al igual que el Partido Liberal, que al igual que Libertad y Fundación, hay grupos
corrientes que tienen, y en el caso del Partido Nacional, que tiene 120 años, hay un siglo de alimentar ciertas características de cada una de estas corrientes, ¿no? Entonces son sectores que surgen de la marginalidad, terratenientes de departamentos, Olancho, el Empira, tienen en común que son zonas lejanas de los grupos de poder de este modelo neoliberal, que es precisamente en donde el narcotráfico se construye y se fortalece en el caso de Honduras. Ahora, el narcotráfico llega a Honduras también por la presión de Estados Unidos en México en el Plan Mérida, ¿no? 2006, México viene, declara la guerra, el gobierno de Calderón, a los carteles, y los carteles se ven obligados a buscar un territorio en donde fortalecerse para poder seguir manteniéndose el negocio y sobrevivir esta guerra. Ese territorio era Honduras, ¿no? Ese territorio era Honduras, y para poder lograrlo necesitaban adquirir el favor de jóvenes que estuvieran vinculados de alguna forma con el poder del Estado. Así llega el Rojo, donde Tony Hernández, así llega el Cachiro, donde Fabio Lobo, ¿no? Porque son estos jóvenes que vienen de una élite nacionalista, marginados del desarrollo, del bienestar económico, del neoliberalismo, con ganas de crecer económicamente, con ambiciones, ¿no? Y con contactos. Entonces, de esa forma, esto llega. Ya si me hablan, si vamos a buscar las interioridades un poco del juicio, ¿no? Fue realmente una experiencia valiosísima, en mi caso, ¿no? Conocer de cómo funciona el sistema, los rituales del sistema jurídico en Estados Unidos, ¿no? Y poder ver de frente a estos personajes que veníamos estudiando desde hace tiempo, pero que no los habíamos podido construir un rostro, ¿no? Que no los habíamos podido construir una expresión. Saber, por ejemplo, cómo luce el Cachiro, cómo luce Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, ¿no? Cómo luce Ardón, o lo que queda de ellos en este proceso, ¿no? Ya completamente sometido por la justicia de Estados Unidos. Yo pongo uno de los elementos más fascinantes que estaba ahí, fue el testimonio del Cachiro, ¿no? Imagínense, la sala tenía capacidad para unas 60 personas, más o menos, aquellos salones así con las paredes de caoba, todo imponente a nivel, porque como muy ritualístico la justicia en Estados Unidos, entonces es el sistema, es el gobierno de Estados Unidos que está juzgando a esta persona. Entonces hay muchos símbolos que están puestos alrededor de este proceso. Entonces 60 personas, pero fue necesario habilitar un salón más para todas las personas que llegaron a esas audiencias, especialmente al final de los últimos 3 días del juicio y el testimonio del Cachiro. Lo raro era la gente que llegó, que durante todo el tiempo yo miraba los primeros días que eran como activistas, muchos de ellos pro Salvador Nasralla o pro Libre, en algunos casos también gente que estaba con cierto descontento con el gobierno de Juan Orlando y quería experimentar, ver, yo le llamo así, ver cómo se ve la justicia, ver cómo se ve cuando se aplica la justicia. Entonces llevaban con esa voluntad de experimentar un momento histórico muy particular en nuestra historia. Pero hubo un sector que llegó a acompañar al Cachiro. El Cachiro lo que hizo fue un stand-up comedy durante su presentación. Él se paró a burlarse de todos, a reírse de todos y a hacer este show que estaba haciendo en comunicación con este grupo que había llegado ahí, ¿no? Que eran eran gente que no eran activistas de nada. No eran de derechos humanos. No eran de derechos humanos, no eran políticos, no eran ciudadanos comunes. Yo le puedo asegurar, esta era la base social del Cachiro. Pero usted, ¿cómo pudo identificar que ellos tenían alguna relación? Porque se reían de todo lo que él les decía, porque había una comunicación entre el Cachiro, los chistes que el Cachiro decía y la reacción de la gente. Era algo bien sutil, ¿no? Que usted no, o sea, obviamente no hubo un contacto con ellos, pero él estaba hablando a ellos, ¿no? Sí. Y eso fue algo que solamente estando ahí uno podía poder verlo, ¿no? Y poniendo atención a esa serie de detalles. Hubo un momento
en el cuando el Cachiro fue descubierto que había mentido por lo menos a una de las preguntas en el interrogatorio, ¿no? Que el abogado defensor se enojó mucho, ¿no? Y hubo un cambio en la dinámica del interrogatorio que hasta ese momento venía, que pude ver yo cómo el Cachiro pasó de ser ese payaso, ¿no? Ese Joker, que había sido durante esa primera parte, a convertirse en el monstruo que realmente podía ser. Hasta el rostro le cambió, ¿no? Ahí pude ver yo que este era un tipo capaz de hacer cualquier cosa cuando estaba enojado, ¿no? El rostro, como no era con muy poco pelo, menos que yo, ¿no? Esta parte de acá, que no sé cómo explicarlo, pero esta parte de acá se le bajó así. Casi yo pude ver el monstruo que este tipo era, ¿no? Porque lo habían desnudado en la mentira, ¿no? Y ante reacción de eso, el show completo que había llevado de reírse con la gente cambió a ese rostro oscuro que fue esa parte del interrogatorio, que fue realmente algo impresionante. Y en el caso de Tony Hernández también tuvo usted esa misma apreciación. Lo que pasa es que Tony Hernández primero estaba de espalda, ¿no? Aquellos estaban de frente. Tony Hernández estuvo de espalda todo el tiempo, anduvo siempre muy bien vestido, ¿no? Siempre sonriente, siempre muy optimista de todo el proceso. Nunca generó realmente esta reacción. Al final, ya cerca de la sentencia, sí se miraba que él estaba nervioso, pero durante todo el proceso él siempre se miró con mucha seguridad, de que podía salir inocente, o de que o transmitía ese tipo de impresión. Si yo le puedo comparar a los monstruos que vi yo presentando sus testimonios en la corte, ¿no? Y Tony Hernández, no es el mismo tipo de monstruo, no lo son, ¿no? Y ahí había Tony Hernández parece, y voy a poner el ejemplo, parece más este chavo de escuela bilingüe que tiene mucha gente conocida dentro de los espacios políticos, que le puede resolver cualquier cosa, ¿no? Que si usted necesita que le pasen una cosa en la aduana porque la tienen parada, y no, yo tengo un amigo de mi tío, ese tipo de joven que es como pila, que cree que es muy inteligente, ¿no? Además bien parecido, con buen acercamiento con las muchachas y todo. Este era Tony Hernández, ¿no? Sí. Y cuando en el proceso, cuando yo estoy viendo en el testimonio de estas personas al hombre que me están describiendo, al poder que me están describiendo, no coincidía con la imagen que yo tenía de Tony Hernández ahí, sí, ¿no? Obviamente son apreciaciones muy subjetivas, y el jurado determinó otra cosa, ¿no? El jurado determinó que sí era culpable. Y eso es uno de los elementos que sí llamó mucho la atención dentro del juicio. Vamos a ir a una brevísima pausa y continuaremos con este diálogo con nuestros compañeros del traficante más grande que ha tenido Honduras, y que hubieron años de violencia, sangre, pero que también la fiscalía en el estado, en una corte de Nueva York, Estados Unidos, nos ha dado el dichoso apelativo de que somos un narcoestado. Solo una brevísima pausa, ya retornamos. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Le recordamos que usted puede profundizar en la información. El juicio de Tony Hernández desnuda los vínculos del poder político con el crimen organizado. www.elpulso.hn diario digital, y podrá hacer uso también de las líneas telefónicas de Radio Globo 2221-6800, 2221-6802. Los compatriotas que hicieron presente en este juicio quizás veían con alegría la humillación de los soberbios, de los omnipotentes,
acá en nuestro territorio, porque lo que yo estoy admirado era la cantidad de hondureños que comparecían al juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado. Fíjese que a los pueblos siempre nos ha gustado ver rodar las cabezas de los reyes, ¿no? Esa es una característica que hemos tenido todos los pueblos en la historia de la humanidad, y un poco también esa búsqueda de justicia ante la impunidad con que las clases gobernantes siempre se han manejado frente a los pueblos que han sometido. En el caso de Tony Hernández yo pude apreciar, ¿no? Conocí una señora, por ejemplo, que estuvo todo el proceso. Era una anciana como de 70 años que yo decía, ¿y qué está haciendo esta señora aquí? Siempre llegó con una libreta y apuntaba, ¿no? Y ella me decía que ella estaba ahí porque quería ver cuando Tony Hernández lo declararan culpable. Eso era todo. Y estuvo los 12 días de juicio para ver el momento en que lo declararan culpable, ¿no? Y las caras de la gente cuando el veredicto del jurado fue de culpabilidad era una mezcla de sorpresa y de alegría, ¿no? La gente no se lo podía creer. Esa euforia que solo la contrasto con esa furia que vi también afuera cuando salió la familia de Tony Hernández y se abalanzó toda esta gente, unas 50 personas, en contra de la mamá de Tony Hernández, de doña Elvira, en contra de los hermanos, en contra de los sobrinos. Era una furia que yo la puedo entender. O sea, a mí me pareció un momento lamentable, humanamente, ¿no? Si lo veo desde la humanidad de las personas que estaban en ese momento siendo insultados, siendo atacados, siendo burlados, ¿no? Pero yo lo puedo entender también. Lo puedo entender también por la frustración que este proceso representa para la historia de nuestro pueblo. Estamos hablando de que son 7,000 personas que fueron asesinadas cada año, ¿no? Si nos vamos a números así generales, 7,000 personas que fueron asesinados, de las cuales muy pocos de ellos se resolvieron a nivel criminal, a nivel judicial, ¿no? Son cientos de miles de personas que han tenido que irse del país por causa de la violencia, por causa de la pobreza, y Tony Hernández representaba esa soberbia de la clase dominante. No, y aparte el desahogo que pueden tener esas personas que estaban ahí y que no la tenemos en nuestro país. No la podemos tener acá. Que usted aquí puede gritar fuera joven en las redes sociales o en las calles, pero usted no tiene acceso a gritarles directamente a ellos. Y las personas, nos imaginamos que al ver ese elemento que los podía tener cerca, recurrieron a ese desahogo social. Y yo creo que los pueblos son todavía capaces de hacer todavía cosas mucho peores que gritarle a una ancianita. Sí. No somos, la historia nos ha demostrado que somos capaces de hacer cualquier cantidad de atrocerías, como las clases altas también son capaces de hacer cualquier cantidad de atrocidades en contra de los pueblos cuando se sienten acorralados, ¿no? Eso fue, lo interpreto dentro de esta frustración, que yo espero que sirva por lo menos como una advertencia de lo que puede ser si se sigue explotando al pueblo, si se sigue abusando al pueblo de la forma que se ha venido haciendo los últimos 50, 100 años. Hay un elemento que relacionábamos con lo que pasaba en Bolivia. Estos grupos criminales existen en Honduras desde que yo tengo así razón, allá por 1977, pero la historia registra que ya existía narcotráfico en el país mucho antes, pero se registró con el crimen de los Ferrari, es lo que yo recuerdo. Después agarraron un coronel... Cabrera. No, a un coronel de apellido Regalado Lara. Regalado Lara en Miami con un maletín y que llevaba cocaína. Estuvo el hombre preso allá a su tiempo. Hermano primo del comandante de las Fuerzas Armadas. Primo o hermano de cualquier forma, pero del que fue comandante de la Fuerza. Sí, Humberto Regalado Hernández. Y así sucesivamente se fue desarrollando. En los años 80 se identificó que tenía crecimiento el narcotráfico y se daban las denuncias, pero no había caído en la vorágine
que se da a partir del golpe de Estado del 2009. Sí, yo le conversando hace un tiempo con alguien que me entrevistó precisamente sobre este caso, yo le decía que el caso de Tony Hernández, el caso de Fabio, ¿no? Que son casos muy parecidos de alguna forma, ¿no? Responde más a la pregunta de ¿y por qué no? ¿No? Que es una pregunta que si usted tiene valores morales, que tiene una institucionalidad fuerte, que va a perseguir el delito, usted diría, bueno, por esto, ¿no? Porque mi familia, porque el Estado me persigue y todo, pero en el caso de estos grupos de poder, yo soy de la misma generación de ellos, ¿no? Fuimos a los mismos colegios, conocimos a las mismas personas, quizás. Yo recuerdo estas jóvenes, cuando éramos jóvenes, cuando teníamos 16, 17 años, cómo funcionaban con toda impunidad, ¿no? Habían algunos casos que yo recuerdo de gente que se dedicaba a asaltar prostitutas aquí en el Maya, ¿no? O a asaltar taxistas o a golpear gente, mendigos en la calle, solamente porque podían hacerlo. Y es que esa es la lógica del poder, ¿no? Tony Hernández se metió en ese tipo de relación con el narcotráfico porque podía hacerlo. Y porque tenía los contactos y le generaba mucho dinero y pensaba que nunca nadie le iba a pasar factura, que nunca se le iba a pasar factura por estas cosas. Y así se han cometido muchos crímenes en la historia de Honduras basados en el ¿y por qué no? ¿No? Y cuando hablamos de responsabilidades, yo no creo que Tony Hernández sea el narcotraficante que la Corte determinó que era. No porque no sea narcotraficante, no porque sea inocente, sino porque me parece demasiado fácil echarle la culpa a Tony Hernández o a Juan Orlando Hernández, en todo caso, que es el hermano presidente, de todo el desorden y de todo el caos de país que tenemos. Aquí hay más culpables de esta cosa, muchos más, ¿no? Muchos más que ahora se están lavando las manos porque la Corte determinó que Tony Hernández creó el narcoestado, que sabemos que no es así. Yo le digo narcotraficante porque una Corte lo juzgó. No, y lo es. No. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Yo estoy diciendo de que para la Corte, los jueces lo juzga igual a usted por mover 5 kilos que por mover 5 toneladas. Es el mismo proceso, ¿no? Entonces, yo no sé cuánto movió, yo no sé, yo creo que es algo que realmente nos toca confiar en lo que la Corte dijo, y la Corte lo mostró como este gran narcotraficante que lo determinó. A lo que yo voy es que él no es el único responsable de esto. Ahora, o tal vez nosotros hasta este momento estamos abriendo los ojos, y como dice usted, que lo miraba como aquel muchacho popular de escuela bilingüe, así nosotros hemos visto a los criminales en nuestro país, disfrazados muchas veces de políticos, de empresarios, pero detrás de esa máscara hay grandes crímenes y grandes delitos. Y eso es lo que ha ocurrido en Honduras durante los últimos años, durante las últimas décadas. ¿Y por qué nos venimos a dar cuenta? ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que un diputado, que un hombre prominente de la sociedad iba a estar involucrado en narcotráfico y que iba a ser Estados Unidos que lo iba a juzgar? Hasta este momento es que nos damos cuenta. Y de aquí para allá sabemos que va a existir temor en esa clase criminal que se ha disfrazado de empresarios, que se ha disfrazado de políticos, porque incluso lo dijeron estos líderes narcotraficantes que se fueron al principio. Si arriba de nosotros hay 2 escalones. Sí, pero el escalón político y está el escalón empresarial. ¿Sabe por qué yo no creo que van a sentir temor? Porque mientras no exista la institucionalidad en este país para procesar a esta gente, ellos van a seguir actuando con igual impunidad. Tendrán temor de ir a Miami. Correcto. Tendrán temor de ir a Houston. Pero temor de actuar y de hacer las cosas que han venido haciendo acá, no. Porque no tenemos quien los juzgue, ¿no? Y siguen siendo los dueños de la justicia. Y siguen siendo los dueños de la justicia. Y una de las grandes consecuencias del golpe de Estado y toda la clase que generó el golpe de Estado, ¿no? Del 2009 fue precisamente la fractura de la institucionalidad que ha permitido que Tony Hernández exista, que permitió que mataran a Berta Cáceres, que ha permitido toda esta clase de crímenes en nuestra historia simplemente porque pueden. Es más, puede existir un proceso de blindaje para ellos al ver toda la situación que está sucediendo, al ver que puede surgir en nuestro país una nueva clase política que de verdad tome el control, tome el poder y pueda cambiar la situación del sistema de justicia en nuestro país, del sistema legislativo. Y entonces esta clase corrupta es el momento donde ellos se pueden blindar. Bueno, ese elemento ya lo presentaron, que se les vuelva a repetir en la historia, habrá que verlo, según lo describe nuestro compañero, en los vínculos del poder político con el crimen organizado en el proceso electoral 2012-2013. Los narcotraficantes metieron todo
todo lo que podían alrededor del Partido Nacional para que continuara en el poder y extender su tiempo de las fechorías que hacían. Sí, pero no nos ponemos a cuestionar, bueno, y de las otras elecciones, ¿cuánto dinero habrá sido sucio realmente en campaña? O sea, antes. ¿Será que solo el narcotráfico, solo esas elecciones apoyó o apoyó otros procesos electorales? O sea, el narcotráfico no apareció en Honduras en el 2012. No, pues decimos que viene desde la década de los 70. Desde la década de los 70, por lo tanto, visible. habían intereses de colocar jueces, de colocar policías, de colocar generales, de colocar presidentes, diputados, desde mucho antes. Ávila Panchamé, ¿en qué año murió? Gobierno de Maduro. Y Ávila Panchamé era un diputado del Congreso Nacional que fue encontrado con un cargamento de cocaína y fue sentenciado en Honduras y asesinado en la cárcel para que no dijera quiénes eran las personas para las que él trabajaba, ¿no? Y no es que se quiera señalar al Partido Nacional, que Dios goce, don Ávila Claro. Panchamé, sí existe. Era para el Partido Nacional también. Sí, el departamento de York. por lo que le venía diciendo, porque hay una relación histórica en el Partido Nacional y además también por nuestra condición de país. Este es un país donde nadie puede hacerse rico de forma honesta. Aquí esas grandes fortunas encierran crímenes, porque no hay forma en un país que no tiene industria, que no tiene grandes recursos naturales, que no tiene rutas de nada, de hacer millonarios, como por ejemplo la fortuna que llegó a generar Miguel Facusé, ¿no? Solamente con la corrupción, solamente con el saqueo, solamente con la explotación se han podido generar esas fortunas. Y entonces este sector vio en el narcotráfico, porque además asumen que el narcotráfico realmente es un problema de Estados Unidos y no de Honduras, ¿no? Vio la oportunidad de enriquecerse y de acumular poder y de crecer en poder. Pero no son los únicos. Claro. Ahora, antes de que nos termine el tiempo, yo quiero que nos cuente también la reacción de la familia de Juan Antonio Hernández dentro del juicio de las personas cercanas a él después de que finaliza el juicio. No, yo tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? Conocí especialmente a don Amílcar, y que era la persona con la que conversaba yo, interactuaba a veces en los recesos, ¿no? Para poder escuchar su interioridad. Y o sea, era gente que estaba dolida por el proceso, ¿no? Obviamente Tony es una persona a la cual ellos quieren mucho. Sí. ¿No? Es el hermano menor de la familia, ¿no? Es el tío divertido de los sobrinos, ¿no? Entonces había un dolor en ellos, pero también había cierta aceptación de que este muchacho siempre anduvo con la gente equivocada, Sí. ¿no? Este muchacho siempre hizo las cosas equivocadas y estaba de alguna forma ahí por esos errores que él había venido cometiendo, ¿no? Y eso es natural en las familias, pues. A usted Sí, nunca no, le van a yo achacar la creo que- responsabilidad, siempre le van a echar la culpa al amigo. Yo creo que es natural que las madres crean en la inocencia de sus hijos hasta el último momento, y que pase la sentencia y todavía sigan creyendo en la inocencia de sus hijos. Pues si es el amor de madre es una cuestión universal, no solamente lo tiene la gente del pueblo. Claro, claro. Ahí hay un elemento, porque acá siguen todavía manteniendo la situación de las pruebas, de los testimonios, pero es que nadie más puede ser testigo que los mismos delincuentes. Ujú. Y qué persona que mantenga sus principios morales va a conocer de esos hechos. A ver, yo creo que la fiscalía presentó un caso bastante perezoso, ¿no? O sea, es un caso en el cual 5 testigos determinaron un patrón, ¿no? Y que con ese patrón se juzgó a esta persona, ¿no? Pero pruebas sólidas, más allá de ese testimonio, no se presentó. Y yo le puedo decir incluso... ¿Pero cuál podría ser una prueba Yo sólida? le puedo decir incluso que esos testimonios se hubieran entrado en conflicto dentro de esta campaña que el gobierno de Honduras quiso generar, argumentando la venganza y la conspiración por parte de los narcotraficantes, porque ellos fueron los que lo extraditaron, porque ellos fueron los que persiguieron, y todos siguen diciendo todavía esto. Pero esos testimonios hubieran caído dentro de esa lógica de no haber pasado el testimonio de Chan Monroy, el último testimonio del guatemalteco que llegó a hablar
a cerrar todo lo que los otros habían dicho, ¿no? Y esa fue al final la prueba que terminó cerrando y generando que esos testimonios tenían pues duda razonable, ¿no? Por lo menos para ser juzgado este tipo. Tenían congruencia uno Sí, con otro. pero en otros casos, ¿no? En el caso de Fabio Lobo, por ejemplo, el video que se le graba, las fotos que se le graba, están hablando directamente sobre narcotráfico. Están hablando ahí diciendo, yo voy a mover tal policía, yo voy a esperarte ahí. Hay pruebas que no puede escaparse. Ahí no es posible que él pueda escaparse. En el caso de Tony Hernández, el único video, aparte del video que él habla sin su abogado y se inculpa, ¿no? En gran medida, el único video que presentaron es el del Cachiro, que ahí usted lo que ve es un tráfico de influencias, no un trato de narcotráfico. Entonces eso se vuelve Corto. corto, bueno. Lo siento. Pero la prueba testifical es una prueba importante, Es una y prueba es válida importante. para la justicia de Estados Unidos. Y es válida acá también. Es válida acá también. Correcto. Pero la prueba testifical busca siempre fortalecerse con otro tipo de pruebas. Claro, Correcto. en este caso, porque es conspiraciones, por el tiempo también, porque Tony Hernández, según el mismo testimonio, colaboró con ellos de forma abierta entre el 2004 y 2010, ¿no? Pero a partir ya de eso, estamos hablando de 9 años, él lo hacía todo a través de los testaferros, a través de Cubeta, a través de Pineda Hernández y toda esta gente. Entonces no había forma de poder llevar esas pruebas. Pero, por ejemplo, presentan el bloque de cocaína, ¿no? Que termina de cerrarse cuando los testigos manifiestan que era ese bloque de cocaína, pero no había forma de saber siquiera que ese bloque realmente existió o que ese bloque era cocaína, ¿no? Nunca se agarró un cargamento, nunca. Creo que tenemos una idea de que la DEA es un poder, como lo hemos visto en las películas, ¿no? Como lo hemos visto, pero la idea realmente, la DEA no tendría ningún narcotraficante si el Cachiro no se los regala a todos. Quien le regaló las pruebas para procesar a cada uno de los narcotraficantes de esa primera oleada de extradiciones fue el Cachiro. O sea, lo único que ellos tenían eran que sabían que el Cachiro había generado una fortuna que era imposible justificar, y a partir de ahí cerrarle, ponerlo en la lista esta de Estados Unidos, que lo obligara a cerrarse y lo obligara a negociar. Eso es lo único. A partir de ahí ellos van construyendo todo, pero quien le presenta las pruebas, las fotografías, los documentos que le dicen quién es quién dentro de la ruta es el Cachiro. ¿Cómo es posible que entonces que este muchacho conoció tantos individuos y todos vinculados al narcotráfico? Pues porque estaba metido en el narcotráfico, ¿no? Que no. Entonces. Sí, pero también es cierto que son pueblos pequeños, y si usted es de una familia poderosa, conoce gente de todo tipo, ¿no? A lo que voy hoy, más allá de eso, que todavía podría construirse una duda dentro de ese caso, la DEA no presentó más, pero que tampoco presentó ningún otro caso de los que han sido juzgados en Estados Unidos, porque no son el monstruo de investigación que nos han contado en las películas, ¿no? Cuando han habido otros casos donde sí presentan pruebas más contundentes, donde sí presentan otro tipo de testigos. Claro, en el caso de Tony Hernández, porque también el hermano del presidente, no había procesos de investigación, ¿no? Pero hay todos estos elementos que generan que este caso sea un caso mucho más complejo de lo que podemos explicar, la verdad, de lo que podemos entenderlo, y que seguramente es un caso que seguiremos hablando, porque yo creo que este caso no ha terminado. Ahora, ¿cree usted que a través de esto podemos nosotros ver un precedente y analizar que quizás, aunque no exista tanta fuerza en la carga probatoria en la justicia de Estados Unidos,
podamos ver otras personas involucradas, por ejemplo, de la campaña del Partido Nacional, incluso el mismo mandatario de la República involucrado en narcotráfico, ya que en los testimonios de ellos algunos aducen que dineros iban para las campañas del Partido Nacional. Pero o sea, el aceptar dinero del narcotráfico para campañas políticas es un delito acá. Ajá. No es un delito que Estados Unidos tiene, puede perseguir. No tiene competencia para conocer ese tipo de delitos que han ocurrido fuera de su territorio. En el caso de Tony, estamos hablando de que el delito es conspirar para mover cocaína a Estados Unidos, que es un delito que ellos tienen toda la competencia para perseguir. Pero en el caso de aceptar dinero para fraudes electorales y todo eso, esos son delitos acá. Y esa es la institucionalidad hondureña la que tiene que perseguir. O sea, la DEA no va a emitir órdenes de extradición al diputado que aceptó dinero para su campaña política, porque entonces se tiene que llevar todo el Congreso. A cambio que con ese dinero al diputado se le ocurra ir a comprarle una casa a Estados Unidos. Ahí es distinto, porque entonces usted si está lavando dinero, se le persigue por lavado, pero no por soborno. El tiempo. Se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer en un minuto las dos cosas. Moncho, despedirse. Así es, un placer, Carlitos, estar con usted. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Por compartir estos temas importantes que sabemos que podemos tener más amplitud en otros programas. Usted puede profundizar en la información en www.elpulso.hn. Sobre el juicio de Tony Hernández desnuda los vínculos del poder político con el crimen organizado. Le agradecemos mucho. Ronald López en la asistencia técnica, igual que Cristian Maradiaga, Raúl Oquelí y su servidor Carlos Paz López. Muchas gracias, don Carlos, por la invitación, y todo esto que estamos hablando está ahí en el pulso.hn, búsquelo y ahí hay información sobre todos estos narcotraficantes que hemos venido estudiando, y nos quedamos ahora con Carla Lara, que ya está ahí al otro lado, ya esperando. Bueno. Así es, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.